Hola a todos de nuevo, bienvenidos a una nueva edición de Diálogos en Proximidad en el canal de YouTube Asedas y de podcast. Hoy tenemos el gran privilegio de tener con nosotros a Jaime Romero, que es doctor en Economía, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid y catedrático de Marketing e Investigación de Mercados, con lo cual un conocido experto y documentado experto en el funcionamiento pues, del canal comercial, de la distribución en general en España. Y bueno, tenemos la inmensa suerte hoy de poder charlar un rato con él y dar un repaso bueno, pues al sector y a la situación, sobre todo a nivel mundial, que evidentemente pues, impacta en todo el conjunto de la actividad que desarrollan nuestras empresas. Muy buenas, Jaime, gracias por venir. Buenos días. ¿Qué tal? Pues nada, Jaime, empezamos, si te parece, intentando hacer un poco de contexto internacional. ¿Cómo ves? Vivimos en un mundo de incertidumbre donde se van conformando determinados bloques que cambian, la guerra de Estados Unidos con China, Europa un poco intentando liderar, por ejemplo, en cuestiones de lucha contra el cambio climático. ¿Cómo ves un poco la situación de la economía europea en ese escenario mundial en el que hoy nos toca desenvolvernos? Bueno, habitualmente cuando hablamos de decisiones de la Unión Europea, a mí personalmente siempre me da la sensación de que esta toma de decisiones está lastrada por la heterogeneidad, ¿no?, de la propia Unión Europea, ¿no? Son muchos miembros, cada uno tiene sus intereses, cada uno tira hacia un lado y es difícil muchas veces llegar a acuerdos de una manera que sea eficaz, que sea que responda a las necesidades en tiempo real que pueden surgir en la Unión Europea, ¿no? Por ejemplo, en la reciente invasión de Ucrania, bueno, reciente, hace ya 2 años, se adoptaron una serie de medidas positivas y que yo creo que pues, contribuyeron un poco a mejorar la situación, ¿no? y a paliar los efectos negativos, ¿no? Se intentó, por ejemplo, evitar pues, la dependencia energética de Rusia con diversificación de fuentes de energía, reducir la factura eléctrica, ¿no? Por ejemplo. Se intentó ayudar también a través de la política de la PAC, se intentó también pues, ayudar a productores que podían estar más extenuados, ¿no? Por problemas de liquidez. También se produjeron ciertas moratorias en la aplicación de algunos requisitos. También se intentó estimular la demanda ayudando a la gente menos favorecida, reduciendo IVA, y todas esas medidas pues, nos hablan muy bien de cómo la Unión Europea trata de proteger esta situación económica. Pero claro, a largo plazo y pensando más en qué es lo que puede ocurrir en el futuro, yo creo que a la Unión Europea le falta un poco de rapidez. Tiene prioridades claras, por ejemplo, en temas de formación para incrementar la productividad, en temas de sostenibilidad, en temas de digitalización, y eso está muy bien, pero claro, son unas medidas muy a largo plazo y que tardan tiempo en dar sus frutos. Además se produce otro efecto, yo creo, ¿no? Y es que bueno, pues estamos intentando construir una Europa, ¿no?, que tenga unas características bien determinadas, por ejemplo, el tema de sostenibilidad, ¿no?, o de respeto ambiental, y a veces se nos olvida que los países con los que están compitiendo las empresas que operan en la Unión Europea pues vienen de otros entornos en los cuales esas legislaciones no se están aplicando, y como no se están aplicando se produce que haya distintas reglas de juego y que no se pueda competir en igualdad de condiciones, ¿no? Y en ese contexto, ¿cómo ves a España? ¿Cómo ves a las empresas españolas? Y sobre todo en lo que más nos afecta a nosotros, el consumo. ¿Nos hemos recuperado ya del COVID? ¿Estamos a punto? ¿Cómo...? Bueno, en principio yo creo que en términos de consumo, en términos económicos en general, hemos tenido pues una recuperación, ¿no?, de los niveles previos a la pandemia, y así lo dicen los
los datos, lo que pasa que bueno, también los recientes conflictos, ¿no?, que ha habido bélicos y la incertidumbre política y geopolítica en general, pues está lastrando pues esa recuperación, ¿no? Hasta hace muy poquito se hablaba de esta recuperación, ahora ya se habla de desaceleración. Algunos datos del Banco de España parece que son un poco optimistas y que la desaceleración no es tan grande, ¿no? Pero claro, ocurre que, a ver, estamos en un contexto, ¿no?, que la inflación se modera, pero no están bajando los precios. Es algo que a veces se nos olvida. Se modera la inflación. Se modera la inflación, pero no han bajado los precios, ¿no? También tenemos un incremento de precios de vivienda que hace que la renta que tengan los consumidores sea menor, ¿no? También bueno, pues, los costes financieros pues también se están incrementando, ¿no? Inversiones parece que están un poquito lastradas. Parece que se ha tirado un poco más de consumo público y bueno, eso parece que ha dado cierto oxígeno a la economía, pero hasta qué punto se puede mantener esto, ¿no?, si tenemos unos objetivos de déficit sin incrementar impuestos y sin reducir la capacidad de compra de los consumidores, ¿no? Es complicado, ¿no? Y esa desaceleración la estamos viendo y bueno, también se observa un poco en cómo cambia la cesta de la compra, ¿no? Ayer leía unos datos que decían que se había incrementado el consumo de productos de alimentación, por ejemplo, que se había incrementado el consumo en hostelería, por ejemplo, también. No sabemos si por la gente que tiene que ir a comer fuera, no he podido leer los datos en detalle, ¿no?, la gente que tiene que ir a comer fuera y que han visto subidas de precios, o simplemente porque la gente va a ocio, ¿no? Pero también se observa una caída de consumo en bienes más duraderos, bienes más de equipamiento del hogar, por ejemplo, ¿no? Claro, eso te hace pensar que evidentemente la gente está teniendo menos capacidad de gasto y que está centrándose en determinadas categorías, ¿no? Y eso pues no es positivo, no es una buena señal, ¿no? Desde un punto de vista de alimentación y de consumo alimentario, bueno, pues ya sabemos lo que ha habido, ¿no?, lo que dicen los datos, el famoso downtrading, ¿no? Hemos dejado de consumir unas categorías que eran más caras y las hemos sustituido por otras más baratas, ¿no? Hemos pasado de carnes más pues, por ejemplo, de ternera a consumir otras carnes más baratas, como por ejemplo pollo, ¿no? O hemos pasado de consumir proteínas más de origen animal, carne, pescado, a proteínas más de origen vegetal, de legumbres, ¿no? O hemos pasado también de consumir marca de fabricante, que ya pues había sido ya un poco disminuido su consumo hace tiempo, ¿no?, por la marca de distribuidor en sucesivas crisis, ¿no?, y eso hemos visto que se ha vuelto a incrementar y además sabemos que eso viene para quedarse, ¿no? En definitiva, parece que esta capacidad, ¿no?, de consumo pues se va reduciendo y a ver hasta dónde llega. Al final yo creo que el sector agroalimentario ha sido capaz también de dar opciones a los consumidores para defenderse del alza de los precios, ¿no? El otro día había un estudio de Kantar que hablaba que cuando el IPC de alimentación estaba en su punto máximo, en el 15-16%, el gasto de las familias se había incrementado únicamente un 7%, precisamente por ese efecto de que el consumidor al final en una tienda tiene productos diferentes a su disposición y puede defenderse de alguna forma cambiando unos productos por otros, ¿no? Claro. ¿Cómo ves que en todo ese contexto se ha comportado la cadena agroalimentaria y en especial las empresas de distribución alimentaria? Vosotros que además sois muy estudiosos de la eficiencia, ¿no?, de la distribución alimentaria en España respecto a otros países. Pues la verdad yo creo que se ha comportado pues como se esperaba y sin haberse producido comportamientos oportunistas que se podían haber dado, pues dado el incremento de precios que ha habido en materias primas, en combustibles, fertilizantes, ¿no? Si los precios al principio de la cadena agroalimentaria, ¿no?, suben los precios en un porcentaje, pues ese porcentaje no se traslada por completo a los consumidores y no se traslada
Pues yo creo por dos motivos. Primero, porque los consumidores tienen una capacidad de compra que es la que tienen, no se pueden subir los precios lógicamente de una manera tan elevada, y también por la propia estructura de costes de las empresas de distribución, ¿no? Aparte de tener el coste de los productos que están vendiendo, tienen otros costes que se mantienen más estables, y aunque las materias primas, los productos de alimentación suban un porcentaje, eso no se traslada al consumidor final. Yo no veo que haya habido comportamientos oportunistas, como se decía hace unos meses, ¿no? Por parte de algunos agentes, ¿no? Unos grupos políticos, ¿no? que se dedicaban a decir, no, es que la distribución se está llenando las manos, ¿no? A costa de los consumidores. Los datos nos dicen que eso no se ha producido, ¿no? En esa línea, ¿por qué crees que nos cuesta tanto que la sociedad entienda cuál es el rol de las empresas de distribución en la cadena? ¿Cuál es o cómo, por ejemplo, se forman los precios en la cadena agroalimentaria, ¿no? Al final vuelven los mantras de siempre, los debates de siempre, si se multiplica por 8, por 10. Nosotros nos da mucha pena, porque de alguna forma es invisibilizar a toda esa gente que trabaja para que en cada rincón de España haya cada día productos producidos en la otra esquina del país. Claro, son 2,5 millones de personas. Y nos cuesta mucho entender por qué se les obvia tanto, se les invisibiliza. Además, 70% mujeres, que es que además para más. ¿Cuál crees que es la razón para que este sector, el del comercio, tenga tan escasa consideración social y yo me atrevería a decir política? Pues yo creo que es pura ignorancia de la sociedad en su conjunto, ¿no? Cuando se habla de la distribución comercial no se suele hablar bien, se suele hablar desafortunadamente mal, ¿no? Hoy, por ejemplo, esta mañana estaba haciendo la ronda, ¿no? a varios periódicos, como cada mañana, y veía dos noticias de Mercadona, ¿no? Que decían que había tenido buenas cifras el año anterior, y también decía que la página web, pues que le había ido, pues que había empezado a tener beneficios, que antes tenía pérdidas, bueno, en fin, congratulándose de que, bueno, pues que este canal empezaba a funcionar. Y la verdad es que los comentarios a las noticias no tenían desperdicio, ¿no? Porque, vamos, no había ninguno positivo, sorprendentemente, ¿no? Me estaba acordando parece mentira, ¿no? Pero me estaba acordando del cómic de la TVO de la Rue del Percebe, número 13, ¿no? Del tendero que está en la esquina siempre intentando timar al cliente. Y esa imagen, que es tan antigua en España, parece que sigue arraigada y que la gente se lo cree, ¿no? Y si además el tendero resulta que hace muy bien las cosas y es un empresario de éxito, encima se le crucifica y se le persigue y se le lincha públicamente cada vez que se puede. Es una cosa que pues resulta muy llamativa, ¿no? La gente no es consciente de todas las funciones que realiza la distribución comercial y que les permiten utilizar los productos, ¿no? En una de las asignaturas que imparto, en la primera clase, hablamos precisamente de esto, ¿no? Y les pongo un pequeño vídeo, ¿no? Que habla de cómo, pues, cuánto cuesta un zumo de naranja, ¿no? Es un documental de una cadena que explica que se multiplica el precio, ¿no? Y claro, van saliendo, pues cómo va subiendo el precio a lo largo de los distintos eslabones, ¿no? Y claro, al final les dices, bueno, veis lógicamente que a este señor le pagarán 10, 15 céntimos, lo que sea, pero que es que la naranja que hay aquí colgada en un árbol no es la misma que está en tu casa. Que si quieres tomarte una naranja de postre o a media tarde, no te vas a coger el coche a Valencia a comprar 40 kilos de naranja y luego te vas a volver y los vas a ir almacenando. Eso lo tiene que hacer alguien. No seas consciente que la distribución comercial transporta el producto, por ejemplo. Es algo obvio, pero la gente no lo ve, ¿no? La gente tampoco ve que además de transportar el producto, la distribución comercial lo almacena, sin duda, ¿no? Y hace que, pues, si se produce en un momento, yo lo pueda disfrutar en cualquier otro momento del tiempo distinto del momento de producción, por ejemplo. O la gente tampoco se da cuenta que la distribución comercial transforma el producto, lo fracciona, a veces hace transformaciones un poco más complejas, ¿no? Pero que sin esa distribución yo no puedo aprovechar ese producto. O sea, no puedo pegar un bocado, con perdón, a una vaca directamente. Alguien me lo tiene que traer, me lo tiene que almacenar y me lo tiene que preparar, y eso cuesta dinero. Y hay muchas personas
incluidas para que se puedan cumplir todas esas funciones, y eso se ignora. Y de alguna manera yo creo que hasta que esto no se sepa, pues no se va a eliminar esta imagen, ¿no? No se va a desterrar esta imagen tan negativa de la distribución comercial, ¿no? Yo creo que todo el mundo en el COVID se dio cuenta, de repente, por imperativo legal, nunca mejor dicho, de lo importante que era tener una tienda debajo de casa y una persona que echara el cierre para arriba todas las mañanas y llenara la tienda de productos, ¿no? Y al que acudir andando a comprar productos de alimentación. Ahora la sensación es que eso ya se ha olvidado, porque somos así. Y enseguida, bueno, pues ya se vuelve a cuestionar. Además, en uno de los países en los que tenemos los precios de alimentación más bajos, siempre la sensación que tiene el consumidor en España es que los precios de alimentación son muy caros, ¿no? Es curioso y a la vez difícil de ver cómo se le puede dar la vuelta a eso. Curioso, también dentro del COVID, fíjate, también es curioso como lo que tú dices, cómo se ha olvidado, ¿no? Que excepto en algunos momentos al principio con productos muy determinados, ¿no? Te hablo de 2 días o antes, ¿no? de que estallara, de que nos confinaran en casa, y luego pues las primeras semanas que nos volvimos locos con algunos productos, ¿no? concretos. Pero no ha habido problema de abastecimiento. La gente parece que no se da cuenta que los distribuidores han estado asumiendo unos costes de adaptación a la situación de la pandemia, que bueno, pues no se han repercutido tampoco los precios, que había que tener medidas de seguridad, que había que poner mascarillas, porque al principio no había, ¿no? Pero que había que poner guantes, que había que poner gel hidroalcohólico, que había que controlar los aforos. Los horarios se mantenían. En la mayoría de los casos los servicios de entrega se mantenían. Y todo eso, ese comportamiento, yo diría casi ejemplar, eso parece que se ha olvidado de la noche a la mañana. Es muy llamativo. Y dentro de este sector, nosotros representamos también un canal que es casi, dentro de lo desconocido que es el sector, hay un canal que es el canal mayorista, que ese ya sí que es el gran desconocido, que hoy por hoy pues da servicio a muchos establecimientos minoristas, pero también a ese canal de hostelería y restauración que comentabas anteriormente y demás. ¿Cuál es tu percepción sobre este canal, o qué nos puedes contar? ¿Algún detalle, alguna característica que la gente entienda y le ayude a valorar un poco cuál es el papel de este canal en nuestra sociedad? Pues yo creo que la gente tiene que entender que sin los operadores mayoristas, muchos productos que tiene disponible no los tendría. Un mayorista facilita que un productor, pueda vender a un minorista, que venda después al cliente final. Te reduce enormemente la cantidad de contactos que tiene que haber entre productores y minoristas, y si ya vamos a canales directos, entre productores y consumidores finales, que si no los hace el mayorista se multiplican y hacen inviable que el productor pues se dedica a producir y el minorista a vender los productos, porque están haciendo todo el día contratos fundamentalmente, y están haciendo transacciones y están negociando y haciendo cosas, y eso el mayorista lo asume, y es su función dentro de esta transformación que hemos dicho de los productos, ¿no? Dentro de la cadena alimentaria. También el mayorista asume riesgos, no lo podemos olvidar, que bueno, pues hay productos que tienen más o menos riesgo, y que si están concentrados en un agente únicamente dentro de la cadena, ese agente se come todo el riesgo, y si eso se divide, el riesgo también se divide, y eso pues tiene efectos positivos también, ¿no? También los mayoristas, al igual que los minoristas, también ayudan a la estabilización de precios, ¿no? Si observamos el efecto colchón que tienen ambos tipos de operadores de manera conjunta, en la estabilización de precios es bastante claro, ¿no? Porque están haciendo una previsión de incrementos de precios, de reducciones de precios en el futuro, y son capaces de asumir incrementos en el momento actual, ¿no? Eso se olvida, ¿no? Y eso es muy importante. También yo creo que los mayoristas, pues afortunadamente, enriquecen la oferta comercial que tenemos, porque si no estuvieran los mayoristas,
dependeríamos demasiado, podríamos decir entre comillas, de grandes operadores que lógicamente no pueden tener un surtido muy diverso y tan rico como tenemos ahora. Si no hay mayoristas, pues esto no se puede hacer porque no hay pues otro tipo de operadores más pequeños que enriquezcan esa oferta comercial. Para mí tiene un papel fundamental tanto en la economía y a nivel social, ¿no? Nos ayuda a definir el comercio y que es algo que nos define también, yo creo, incluso culturalmente. Sí, así es. Vamos a hablar un poco de los retos del sector. Hay un estudio que publicó Eurocommerce, la patronal europea del comercio, el año pasado, junto con McKinsey, que hablaba un poco de la necesidad de inversión que tenían que acometer las empresas de retail, de distribución en toda Europa, para afrontar los 3 retos que ellos señalaban, que era el de la transformación digital, el de la transición ecológica o el de la sostenibilidad, como lo queramos llamar, pero también el del desarrollo del talento, ¿no? Porque también empieza a cobrar especial importancia, bueno, pues el cómo van evolucionando esos perfiles que hoy por hoy van contratando las empresas y que seguramente se parezcan ya poco y dentro de unos años se parezcan aún menos a los que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Y este estudio lo cifraba en 600.000 millones de euros, que es exactamente la cuantía del plan de recuperación y resiliencia que aprobó Europa para todos los Estados miembros, ¿no? Y lo tiene que asumir un solo sector como inversión. ¿Cómo ves esos retos? ¿Cómo ves que de aquí a 2030 este sector sea capaz de dar esos pasos hacia adelante que a priori son los que toca dar para seguir sirviendo cada día mejor a los consumidores? Pues sin ayuda lo veo complicado, ¿no? No olvidemos que estamos hablando de un sector que maneja unos márgenes muy ajustados y que lógicamente con esos márgenes muy ajustados pues no se genera la capacidad para invertir en este tipo de transformaciones que estás diciendo, ¿no? Vemos por datos del sector que además es un sector, en el caso español claramente, que está reinvirtiendo constantemente en modernizar las tiendas, por ejemplo, o que está intentando también reinvertir en ajustar la ubicación de sus tiendas a ubicaciones más, a localizaciones que les resulten más rentables, ¿no? Digamos que un poco parece que estos retos, ¿no?, que señala el informe, estas transformaciones, ¿no?, que has mencionado, ¿no?, requieren apoyarse quizás en sí mismas, en el sentido de que a través de la propia modernización, a través de la propia reinversión, ¿no?, se vaya avanzando en estos puntos, ¿no? Por ejemplo, pues puede ser interesante que las empresas, pensando sobre todo en grandes operadores en principio, pues avancen en una dirección más de digitalización omnicanal, ¿no?, que ahora yo creo que eso todavía está un poquito verde, aunque bueno, depende por supuesto de cada operador, ¿no? Luego se tiene que avanzar también en la, digamos, optimización de procesos, ¿no? Quizás pues aplicando técnicas de inteligencia artificial o haciendo análisis más exhaustivos de los datos que se están generando, que cada vez son más, ¿no? También pues a lo mejor en automatización de almacenes, que bueno, pues se avanza mucho, pero todavía a lo mejor en algunos operadores queda mucho por hacer, o automatización de tiendas también, ¿no? No tiene sentido quizás a lo mejor dedicar a gente a reponer productos o a algunas tareas de limpieza. A lo mejor no se necesitan tantas cajas atendidas por personas. A lo mejor la atención al cliente podemos un poco compartirla también, ¿no?, con procesos de automatización centrados en inteligencia artificial, a lo mejor, que ayuden a que todavía se siga avanzando en la eficiencia que es elevada en España, a nivel europeo, ya lo sabemos, y que bueno, pues se vaya avanzando en esta dirección. Claro, a nivel de pequeña empresa, pues la cosa cambia un poco, ¿no?, porque en mi opinión, sin mecanismos, ¿no?, de asociación que les permitan trabajar de manera conjunta, la cosa se complica un poco, ¿no? Las centrales de compras, por ejemplo, que han estado ayudando, ¿no?, a ser a las empresas de menor tamaño más eficientes y que les han permitido competir con las grandes, pues a lo mejor también tendrían que avanzar en estas direcciones que he señalado para las grandes empresas y bueno, pues de esa manera que también los pequeños operadores se puedan sumar a esta transformación, ¿no? Es muy curioso que
estando esa necesidad de invertir, pues haya siempre la sombra de la sospecha sobre los beneficios y la intención, según por parte de quién, de gravar esos beneficios, cuando realmente, como tú bien dices, la inmensa mayoría de lo que se gana se reinvierte en hacer las tiendas más sostenibles, en avanzar en esos retos que habíamos comentado, ¿no? Y justo me alegro que saques la figura de las centrales de compra, porque también estamos de acuerdo en que crean ese papel fundamental que hace que una larga lista, al menos en España, de empresas de distribución regional, provincial, familiar, pequeñas, gracias a esa visión de unirse para compartir un montón de costes, un montón de tareas, han conseguido crear una oferta comercial para los consumidores muy variada, con una gran cantidad de enseñas y competir de tú a tú con las grandes, ¿no? Y sin embargo, esa propia figura, pues también en los debates, por ejemplo, comunitarios, la de la Alianza de Compra, también se está cuestionando, ¿no? Esto es un poco que se percibe bastante desconexión entre los debates que se hacen a nivel político y la realidad de quienes conocen el sector, ¿no? Terminamos, si te parece, haciendo un poco de prospectiva. ¿Cómo ves el futuro próximo de la economía, del consumo? ¿La inflación se va a moderar del todo? ¿Se va a cronificar? ¿Vamos a volver a lo que teníamos antes del COVID? Yo sé que es muy difícil hacer predicciones y arriesgado, pero bueno, un poco tu visión de cómo crees que pueden evolucionar los siguientes meses o los siguientes años. Aparentemente las predicciones que se pueden ir leyendo indican que sí se va a moderar la inflación. Esperemos que esto se mantenga y que no haya cambios, que también se van a estabilizar, se van a reducir un poco, ¿no?, los tipos de interés, se va a permitir, ¿no?, que se vuelvan a facilitar un poco la inversión de las empresas, y en ese sentido pues la sensación es buena, pero claro, pues con toda la inestabilidad política que tenemos a nivel nacional e internacional, pues cualquiera sabe, ¿no? Ojalá ocurra esto, ¿no? Últimamente en las predicciones económicas siempre se pone la coletilla: si no ocurre nada nuevo que altere la cosa, que es mucho pedir en los tiempos que corren. Yo creo ahí en este contexto pues la distribución pues tiene hay algunas tendencias que yo creo que sí que se pueden mantener, ¿no? Por un lado estamos hablando de este incremento de la digitalización, ¿no?, de la modernización de las tiendas. Yo creo que eso es algo imparable por lo que acabamos de comentar, ¿no? Quizá en España también podamos esperar, a raíz de los datos, ¿no?, que se ven de crecimientos de cuota de mercado de algunos operadores, que se incremente un poco la concentración. Veremos qué es lo que ocurre, ¿no? También las empresas pues parece que están intentando desarrollar el canal online, y veremos hasta qué punto lo consiguen, porque siempre parece que el canal online es algo que sí, que va a llegar, que se va a imponer, pero también hay que tener en cuenta qué es lo que quiere el consumidor, que yo no termino de estar tan seguro que quiera comprar en todo momento de manera online, ¿no? Alimentación, por ejemplo, ¿no? Y también pues yo creo que es algo cultural, ¿no?, el querer ir a hablar a una tienda y relacionarte con la gente que te está atendiendo, ¿no?, sea una gran empresa o sea una pequeña empresa. También dentro de este contexto yo creo que ahí va a haber cambios, ¿no?, en temas de logística. Si todos avanzamos hacia este canal, hasta venta online, pues esto no es sostenible, ¿no?, ni en términos de emisiones, ni en términos de envases, ni en términos de muchas cosas. Y yo creo que va a haber que hacer desde el sector un esfuerzo de explicación al propio consumidor. Decirle: oiga usted, esto que le traigan aquí el producto a su casa pues tiene tal coste y significa esto, ¿no? Y también va a haber que invertir en logística, ¿no? Yo creo que eso va a ser desarrollar soluciones innovadoras, podríamos decir, que permitan acomodar lo que demanden los consumidores. Y luego hay otra cosa que a mí me tiene siempre le estoy dando vueltas, ¿no?, y es el papel que va a tener el empleado que trata al cliente directamente dentro de la empresa de alimentación, ¿no? Queremos esta automatización, ¿no?, y resulta más eficiente en términos de costes, pero claro, también puede suponer un detrimento en el servicio que se presta al cliente. Entonces, y además, si se avanza en esta automatización,
las empresas van a tener empleados que o se van fuera o se les reorganiza en otro tipo de funciones, se les utiliza para otro tipo de adquirir nuevos conocimientos, para un poco el desarrollo de talento que sí, decíamos antes, ¿no? Y a mí esto es algo que me parece que bueno, es algo muy interesante y que vamos a tener que ver cómo evoluciona el sector, ¿no? Yo pienso, cuando se habla de automatización, ¿no? Al final dices, esto es volver a lo de antes, al final el trato cercano, lo que te da una persona, eso casi va a ser, no digo, estoy exagerando un poco, ¿no? Pero va a ser algo de lujo, ¿no? Y que va a diferenciar a las empresas, ¿no? Vamos a ver hasta dónde llega eso, ¿no? Bueno, pues yo creo que son buenos retos los que le tocan al sector por delante y nada, y aquí estaremos para analizarlo. Muchísimas gracias, Jaime, por habernos atendido y habernos acompañado hoy este ratito, así que si les parece lo dejamos aquí. Muchísimas gracias a todos.